Hola, aquí la pirata gafapasta, que os creíais que os ibais a librar de mí este verano. Pues no, como me voy a ir de vacaciones, he decidido hacer una cosa que yo creo que a todos nos va a gustar mucho, que es hacer unos paseos por la historia de Madrid. Y empezamos hoy, pero no los voy a hacer sola, los voy a hacer con Carlota y con Crispin, que me van a acompañar. ¿Os venís conmigo? Venga, pues empezamos con el primero. Nos encontramos en la Cuesta de Moyano de Madrid. La Cuesta de Moyano es un sitio lleno de librerías de segunda mano, donde podemos encontrar todo tipo de libros, de todo lo que necesitéis, de todo lo que queráis. Esta Cuesta de Moyano, estas librerías, llevan aquí muchísimo tiempo, tanto tiempo como la Gran Vía de Madrid. Cuando se tiraron un montón de casas para realizar la Gran Vía, muchas librerías tuvieron que ser trasladadas y al final decidieron trasladarlas aquí, a la Cuesta de Moyano. Así que nada, ya sabéis, si queréis un libro de segunda mano, aquí, a la Cuesta de Moyano. Esta cuesta nos llevará a nuestro primer destino, el Parque del Buen Retiro. Nos encontramos en la Puerta del Ángel Caído del Retiro, justo cuando termina la Cuesta de Moyano. Pero para entender un poco qué es el Retiro, porque ahora lo conocemos porque nos lo pasamos pipa y paseamos por él, vamos a hablar un poco de un rey. Érase una vez que se era un rey que se llamaba Felipe IV. Felipe IV era un rey al que le encantaba el teatro, la música, los libros, la poesía, pero tenía un señor que le gustaba mandar más que al rey, así que decidió coger y regalarle unos terrenitos que tenía en Madrid para hacerle un palacio con unos jardines maravillosos donde pudiera disfrutar del teatro, de los juegos y de sus amigos los nobles. Así que le regaló estos terrenitos que tenemos aquí, lo que ahora se llama el Parque del Buen Retiro. Efectivamente, el rey Felipe IV estaba tan encantado con su parque y con su palacio que se olvidaba prácticamente de todas las cosas relacionadas con la corte. Y mientras tanto, pues el válido podía hacer lo que quería con Madrid. Y así empieza la historia de este histórico parque, el Parque del Buen Retiro. Ahora, el Retiro es un sitio donde podemos venir a jugar, a charlar, a comer y a hacer un montonazo de cosas, pero no siempre fue así. Como os he dicho, en la época de Felipe IV, él utilizaba este parque para su recreo y invitaba pues a todos sus amigotes de la nobleza a que estuvieran con él. Hacían un montón de actividades, les encantaban los juegos. Había, por ejemplo, laberintos. Había hermosos canales por los que navegar con falúas. Bueno, vamos, una maravilla. Un montón de árboles traídos de todo el mundo. Le encantaban las flores. Algún día, bueno, en el próximo vídeo hablaremos del duende y las flores del Retiro de Madrid, que tienen mucha amiga. A Crispin le encanta el Retiro. Bueno, hemos llegado a un sitio maravilloso del Retiro. A unos 200 metros, entrando por la entrada del Ángel Caído, encontramos este precioso parque a la derecha que se llama el Huerto del Francés. ¿Y por qué se llama el Huerto del Francés? Pues porque, aunque el Retiro empieza su andadura en el siglo XVII, no nos ha abandonado hasta nuestros días.
las tropas napoleónicas invaden Madrid. No sé si habéis oído hablar de Pepe Botella, el hermano de Napoleón, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Los franceses decidieron entrar en el Retiro y montar aquí su cuartel general. Desde aquí, desde el Retiro, disparaban a las tropas de los madrileños que estaban al otro lado. Así que eligieron este sitio, sobre todo, porque era un sitio que estaba lleno de agua, y ahora vamos a ver por qué. Y ya sabéis que si necesitamos apostarnos durante meses en un sitio, lo mejor es tener agua cerca. Así que los franceses se apostaron aquí y desde aquí hacían todas las maniobras contra los madrileños que estaban ahí intentando liberar Madrid. Nos encontramos en un sitio muy particular. No sé si vosotros sabéis que Madrid tuvo una de las fábricas de porcelana más importantes de toda Europa. De hecho, las más importantes era la fábrica de porcelanas del Retiro y la fábrica de porcelanas inglesa. Bien, pues aquí, en donde estaba la fábrica de porcelanas, que ahora mismo está en obras porque lo están arreglando todo, aprovechando lo del COVID, decidieron apostarse los franceses. Estuvieron aquí durante muchísimo tiempo y quedan algunos vestigios de esta fábrica de porcelanas, como por ejemplo una noria de sangre que ahora mismo están rehabilitando y que vamos a ver. Aquí tenemos lo que era la noria de sangre con la que sacaban el agua para la fábrica de porcelanas del Retiro. Ahora mismo está en restauración. Hace años, cuando empezaron a restaurar toda esta zona, también encontraron un yacimiento arqueológico bastante importante, prehistórico, pero todo esto está oculto y no se puede ver. La noria de sangre sí la podemos ver. Y oye, ¿y por qué se llama noria de sangre? Pues porque esta noria se activaba con la fuerza de los caballos y de los bueyes. Y todas las norias que utilizan la fuerza de los animales para poder moverse, pues se llaman norias de sangre. Como dato curioso, os diré que llegaron los ingleses a ayudar a los madrileños y entonces llegaron aquí y se cargaron absolutamente toda la fábrica de porcelana, aprovechando que estaban aquí. Ellos quedaron bien porque se suponía que venían a ayudar a los madrileños, pero dicen que probablemente ya aprovecharon y se cargaron a su mayor competencia, la fábrica de porcelana del Retiro. Este paseo que tenemos al fondo, que se llama el Paseo de Fernán Núñez, lleva el nombre del creador del Paseo de Coches de Madrid. Hubo un momento en el que este señor Fernán Núñez decide hacer un paseo de coches, o sea, una carretera que atravesara el Retiro. Hablamos de que el Retiro antes era privado, pero cuando se consigue hacer público, se decide hacer este paseo de coches para que todo el mundo pues, pueda atravesarlo. Se cargaron un montonazo de árboles y tuvo muchísimos problemas precisamente por eso, porque la gente se quejó. Pero este paseo de Fernán Núñez, que lleva desde la Puerta del Ángel Caído, llega hasta nuestra protagonista, que es la estatua del Ángel Caído. ¿Y qué es la estatua del Ángel Caído? Pues la estatua del Ángel Caído es una estatua que hizo un señor que se llama Belver y que no la hizo precisamente para ponerla aquí, pero que acabó aquí, en el Retiro, y acabó en un sitio muy curioso. La estatua del Ángel Caído dicen que es una de las 3 estatuas dedicadas al demonio que existen en el mundo. Bueno, en realidad no sé si es real esto, pero bueno, podemos quedarnos con esta leyenda, ¿de acuerdo? Y lo curioso de esta estatua es que cuando decidieron ponerla aquí, dicen que no fue por casualidad, porque justo en este punto tenemos un clavo que nos indica que estamos a 666 metros por encima del mar.
¿Sabéis lo que es 666? Pues como dice la leyenda, 666, el número de la bestia, el número del demonio. ¿Será casualidad? ¿O es que lo han puesto aquí a posta? El Retiro está lleno de árboles singulares. De hecho, podemos hacer algunos recorridos muy chulos donde podemos ver árboles llegados de todo el mundo. Y ahora os voy a enseñar mi preferido, el árbol de las pelucas. Este es el árbol de las pelucas. Es un árbol procedente de China y se llama de las pelucas por esos penachitos rojos que veis ahí, que parece que tiene pelucas. ¿Veis? El árbol de las pelucas es muy gracioso. Otro de los árboles más singulares que tenemos en el Retiro es este pedazo de pino. Es uno de los árboles más altos del Retiro, junto con ese otro que veis allí. Los dos están al lado de un sitio muy bonito, la Rosaleda. Es un pino carrasco. Y para que veáis el tamaño de este maravilloso ejemplar de pino, ponemos a Carlota y a Crispín y podéis ver cómo es de ancho su tronco. Y aquí, a este lado de la celosía, tenemos la Rosaleda del Retiro, un sitio precioso donde se hacen todos los años unos concursos de rosas maravillosos. Hay que venir en primavera para poder verlo. El Retiro está lleno de puentes y de canales. En la época de Felipe IV, estos canales eran navegables. Cogían barcas y iban navegando por ellos hasta el estanque del Retiro, el estanque principal, que luego lo veremos. Y allí se hacían increíbles naumaquias. Hoy en día todavía quedan algunos canales, aunque ya por supuesto no son navegables, pero podemos ver muchísima fauna y muchísima flora alrededor de ellos. Algunos senderos podrían ser de un cuento de Hansel y Gretel, por ejemplo, pero sin bruja. Este canal que veis ahí, aunque os parezca mentira, antes era patinable. Es decir, que cuando llegaba el invierno se congelaba y la gente venía aquí a patinar. Ahora es el paraíso de los patos. Este canal que os he enseñado desembocaba en esta especie de plaza, que en realidad no es una plaza, era una pista de patinaje. Esta pista se llenaba de agua y aquí venía la gente a patinar sobre hielo en invierno. Sí que hay cambio climático, sí. Al fondo tenemos uno de los edificios más bonitos probablemente de todo Madrid, que es el Palacio de Cristal. Este palacio se realizó en 1887 para la exposición de Filipinas que se realizó aquí en el Retiro. Es como una enorme pajarera, como veis. El Palacio de Cristal es un edificio increíble. Actualmente se realizan exposiciones que van a cargo del Museo Reina Sofía. O sea, sería como una de las salas del Reina Sofía. Y ahora mismo hay una exposición de flores gigantes. ¿Veis?
La exposición de Filipinas fue un evento muy importante aquí en el Retiro. Se hicieron varios edificios, no solamente el Palacio de Cristal, también el Palacio de Velázquez, que lo podemos ver. Continúan algunos de estos edificios aquí. Durante esta exposición ocurrió algo aquí en el Retiro que ahora nos puede parecer terrible, pero que era algo muy común en el siglo XIX. Hubo un zoológico humano. Se trajeron tribus de otros países y se les tenía encerrados en corrales como si fueran animales para que la gente de aquí de Madrid pudiera verlos. Eran auténticos zoológicos humanos y se realizaron también se colocaron también en los alrededores de aquí del Palacio de Cristal. Delante del Palacio de Cristal tenemos este impresionante lago lleno de especies acuáticas, de árboles, como el ciprés, esos cipreses acuáticos que tenemos ahí, lleno de patos, lleno de tortugas, lleno de cisnes. Y con esta curiosa cueva, que no es original de la época, pero que es maravillosa. Ahora mismo casi todas las fuentes del Retiro están cortadas, pero como podemos ver es precioso. Normalmente por aquí, por este agujero, cae agua constantemente. Desde luego, yo creo que este es uno de los sitios más bonitos, ya no del Retiro, sino de todo Madrid. Bueno, esta preciosa ventana pertenece a otro de los edificios que se realizaron en la exposición de Filipinas, para la exposición de Filipinas, que es el Palacio de Velázquez. Está muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita del Palacio de Cristal. Pero estamos aquí porque a mí lo que me interesa enseñaros ya no es el Palacio de Velázquez, que es muy bonito, sino este precioso ejemplar maravilloso y enorme de tejo. ¿Y por qué os quiero enseñar este tejo? Porque es uno de los árboles más venenosos que existe. Su fruto, que es un falso fruto, tiene una cosa que se llama taxina y que si la ingieres en grandes dosis, pues es muy, muy venenosa. Dicen que el fruto del tejo lo utilizaban las brujas para hacer sus conjuros y por eso le llaman el árbol del diablo o el árbol de las brujas. Y aquí en el Retiro tenemos un impresionante ejemplar de tejo enorme y gigantesco. Y lo tenemos aquí, al ladito del Palacio de Velázquez. Y ahora estamos en una de las partes más importantes del Retiro, de las más importantes y de las más antiguas, porque lo que vamos a ver es el estanque grande del Retiro, que es como realmente se llama. Este estanque lleva aquí desde la época de Felipe IV. Y vamos a ver esta gran estatua ecuestre de Alfonso XII, que la tenemos ahí, maravillosa, presidiendo el estanque grande del Retiro. Vamos para adentro. Esta estatua ha estado cerrada durante muchísimo tiempo, pero ahora la han convertido en un mirador, aunque no sé si ahora con el tema del COVID la tienen abierta, la tienen cerrada. Pero sé que la abrieron para que todo el mundo pudiera subir a ver el estanque y a ver las vistas maravillosas que tiene que haber desde ahí arriba. Impresionante.
Pues como os decía, el estanque grande lleva aquí desde la época de Felipe IV. Y lo curioso que tiene este estanque es que se hizo para hacer obras de teatro. Como os he dicho, a Felipe IV le encantaban las obras de teatro. Así que, ¿qué es lo que hizo? Pues con todos esos canales que había en el Retiro, muchos de ellos desembocaban aquí, en el estanque grande. Se cogían las falúas y llegaban hasta el estanque. Y aquí se representaban obras de teatro de batallas navales. Estas obras de teatro de batallas navales se llamaban naumaquias. Y en el centro del estanque había una isla y entonces, bueno, pues todo lo que eran los nobles y los invitados del rey veían estas obras teatrales representadas en el agua, de batallas navales, que eran muy típicas de la antigua Grecia. Por supuesto, ha cambiado mucho desde esos siglos, pero todavía es uno de los sitios más bonitos del Retiro y donde todo el mundo viene no solamente a verlo, sino también a pasárselo bien, porque está lleno de actividades y es uno de los sitios con más vida de todo el Retiro. Nos encontramos en el Paseo de Paraguay. Este paseo va a dar directamente a la puerta del Casón del Buen Retiro, palacio donde vivía Felipe IV. Antiguamente este palacio estaba dentro del Retiro, porque el Retiro llegaba hasta el Paseo del Prado, no os creáis, era bastante más grande. Lo que pasa es que tuvo que ser vendido en parte para pagar ciertas deudas del Ayuntamiento de Madrid. Pero antes de ver el Casón del Buen Retiro, vamos a ver un estanque que se llamaba el Estanque de las Campanillas. Si vamos por el Paseo de Paraguay hacia la derecha, llegaremos a un estanque que antiguamente se llamaba el Estanque de las Campanillas, porque tenía una especie de torreoncito con unas campanillas que cuando soplaba el viento sonaban. Hoy está vacío y lo están restaurando, como podéis ver ahí con una grúa, pero es un estanque lobulado que todavía se mantiene desde hace muchísimos años. Por supuesto, esta cueva que tenemos ahí en medio no es la original. Ya os digo que tenía como una especie de torreón con campanillas. Vamos a ver si podemos ver alguno de los dibujos para que os imaginéis cómo era antes. ¿Qué te pasa, Crispín? ¡Ay! Crispín ha visto un gato. Oh, Crispín ha visto un gato. Gato, vete de ahí, porque Crispín no lo lleva nada bien. Como veis, aquí tenemos el cartel del Estanque de las Campanillas, donde podemos ver, no sé si lo podremos ver bien, cómo era el minarete que había en el medio y tenía arriba una torrecilla con campanillas que sonaban cuando el viento soplaba, dejando siempre una bonita melodía. Bueno, y este montículo misterioso que tenemos aquí, del cual no sabíamos nada y que gracias a Pedro López Carcelén, historiador,
y divulgador de historia de Madrid, supimos que en realidad hay una noria como la que hemos visto antes, debajo enterrada. Una de las norias, porque había varias aquí en el Retiro, había otra por donde la Casa de Fieras, que ya hablaremos de esa zona, hoy no, porque si no el vídeo sería larguísimo, pero vamos a hacer un vídeo 2 del Retiro, porque hay muchas más cosas que contar. Bueno, pues que sepáis, cuando vengáis por esta zona, mirad, estamos ahí en la zona del Casón, para que sepáis dónde está. Creo que debajo de este montículo, que parece que no tiene nada, hay una noria enterrada. Podría ser el tesoro, porque sabéis que en el Retiro también hay un tesoro. Bueno, y continuando por este paseo que hemos dicho antes, hemos llegado a la puerta, a los jardines que dan a la puerta del Casón del Buen Retiro. Pues ese edificio que tenemos ahí al fondo es el Casón del Buen Retiro. Estos jardines que tenemos aquí son los que están justo delante de la puerta de palacio y son unos jardines estilo versallesco. Son unos jardines estilo Versalles que se van mucho en el siglo XVIII. Como veis, es una de las partes que no tiene absolutamente nada que ver con el resto del Retiro, porque son estilo francés, con árboles recortados. ¿Os imagináis a Felipe IV haciendo gimnasia? Vamos a la mitad, queda la mitad completa. Es un jardín todo lleno de orden, todo lleno de control, con el césped preciosamente cortado, muy diferente al resto del jardín. Bueno, y aquí nos encontramos con el árbol más antiguo del Retiro, probablemente el árbol más antiguo de todo Madrid. Dicen que vino en el 1633 y que fue uno de los árboles que fueron, o el único árbol que fue respetado por los franceses cuando se apostaron aquí para luchar contra los españoles que estaban, contra los madrileños que estaban al otro lado, porque instalaron una pieza de artillería para poder llegar más lejos. O sea, que pusieron entre sus ramas, era tan alto y tan grande que pusieron entre sus ramas una pieza de artillería para poder disparar. Dice la leyenda que lo trajo Hernán Cortés, aunque yo creo que eso es básicamente una leyenda, pero es impresionante. El ahuehuete, el árbol más antiguo del Retiro y probablemente el más antiguo de Madrid, el único superviviente a los franceses. Y saliendo por esta puerta del Retiro, nos encontramos con el Casón del Buen Retiro, donde vivía Felipe IV. Recordad que esto antes estaba dentro del Retiro, o sea, que toda esta calle no existía. De hecho, el Retiro llegaba hasta el Paseo del Prado e incluía las zonas como por ejemplo del Jardín Botánico, etcétera. Pero luego todo esto fue vendido y el Retiro se redujo. Bueno, y desde aquí, desde el Casón del Buen Retiro, con el Casón al fondo, me despido en este primer programa que vamos a hacer sobre los misterios de Madrid, que es lo que hemos dedicado al Retiro. Pero cuidado, no lo hemos contado todo. Queda otra parte muy grande del Retiro por contar. Así que nada, ya os la mandaré cuando la hagamos, ¿vale? Oye, seguidnos, que vais a aprender un montón de cosas de Madrid en este verano. Despídete, Carlota. Adiós. Despídete, Crispín. Hasta luego.